Una semana rarísima, como decíamos, pasó de todo acá y en el mundo y hay algunas cosas importantes para charlar y para plantear ya en este momento. Primero tenemos la elección en los Estados Unidos. Vamos a ver si hay información importante, por supuesto, este es un canal de noticias, vamos a estar atentos a cualquier definición. Seguían allí con la polémica de contar o no contar los votos, pero vinculándolo a la Argentina. Es muy gracioso porque ahora en el gobierno, en el oficialismo se armó como una especie de retórica a favor de Biden. Cuando en realidad si uno mira la morfología política del kirchnerismo, tienen la misma lógica de poder populista, personalista e irracional de Donald Trump. Son nacionalistas, son intervencionistas, son autoritarios, son todos líderes mesiánicos cortados por la misma tijera. A ver, para que no discutamos, a algunos les queda más cómodo disfrazarse con algún ropaje progresista, a otros les queda más cómodo un uniforme más parecido vinculado a la derecha, pero realmente en la manera de hacer política son populistas y son muy pero muy parecidos. Si no, miren esto. Si cuentan los votos tarde, nos roban la elección. Obtuve victorias masivas en Florida, en Ohio. Hemos tenido estas y otras victorias históricas. Las grandes tecnológicas, los grandes medios han interferido en esta elección, a pesar de nuestros números históricos. Ahí estamos escuchando la traducción simultánea, qué difícil hacer esto, de Carolina Amoroso, y la risita de atrás de Nicolás Wieniawski. Y porque obvio, cuando nosotros escuchamos a Trump decir los medios tienen la culpa y las encuestas tienen la culpa, perdón, pero a todos nos sonó de que algún lado esto ya lo habíamos escuchado. Esto ya en algún lado lo escuché. Fíjense, los medios interfinieron en la elección. Ya hay algunos memes que dicen... Además, él es el presidente, ¿no? Claro, él es el presidente. Donald K, dicen algunos, porque claro, esta idea de culpar a los medios, culpar a las encuestas, culpar a la sociedad y esta especie de irracionalidad a la hora de ejercer el liderazgo, es lo que cuenta Jorge Fernández Díaz. El gran descubrimiento de Néstor Kirchner fue darse cuenta de que la izquierda daba fueros. Pero antes él había sido el gobernador más neoliberal y más amigo de Menem y de Cavallo porque eso daba dólares. Entonces no importa tanto la ideología, eso es lo que descubrieron. Lo importante es buscar qué priorizás en ese momento. Primero buscaron los dólares, después le sumaron los fueros y ahora directamente el objetivo es colonizar la justicia en su totalidad. Y la opinión de este programa es que esto ya está, o por lo menos la personal, no quiero involucrar a nadie, es que esto ya se realizó, Cristina ya lo logró. Yo sé que tal vez vos pensás que la decisión de la Corte no tiene nada que ver con vos, que es algo tal vez súper lejano a tu día a día, a lo cotidiano, pero no es así. Todo lo contrario. La decisión de la Corte Suprema, de darle la razón a Cristina con el tema de los jueces, quedará en la historia como el puntapié inicial de la colonización total de la justicia. Y cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de toda la justicia, porque van a controlar a los jueces federales que liberan a políticos corruptos, pero también controlan a los jueces ordinarios que liberan asesinos, que liberan violadores y que permiten las usurpaciones que tan simpáticas le caen al gobierno. No quiero entrar en tecnicismos innecesarios, ahora Lucía va a dar algunos datos y algunas cifras, pero básicamente hay que entender que la Corte cerró con el fallo del martes, y lo completó con el de hoy, un círculo vergonzoso. Y ahora te voy a explicar cuál es ese círculo. Quiero excluir de esta crítica al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que a esta altura diría que es casi un rehén de una mayoría de jueces que se alinearon al gobierno por una mezcla de pertenencia partidaria, aspiraciones políticas personales y egos heridos. Pero más allá de esto, ¿por qué digo que el fallo del martes cerró un círculo vergonzoso? Porque el problema que tenemos en la Argentina con la designación de jueces existe porque el Consejo de la Magistratura funciona mal. Existe porque el Consejo de la Magistratura funciona mal. El Consejo de la Magistratura es un organismo que se creó en la última reforma constitucional justamente para nombrar jueces y para destituir jueces, escuchen lo importante que es, de manera independiente. ¿Pero qué hizo el kirchnerismo? Lo llenó de políticos. Lo llenó de representantes políticos y lo arruinó. Le quitó la única virtud que tenía el Consejo de la Magistratura, que era su independencia. Y esto fue denunciado. ¿Pero saben lo que pasó? La Corte, que tiene que decidir si es legal o ilegal ese zafarrancho que hizo el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, no decide desde hace 5 años. Esto se habla poco porque parece que es técnico, porque parece que no interesa, pero es fundamental. Voy de nuevo. Hace 5 años que la Corte Suprema se da el lujo de no tratar uno de los problemas más importantes del país. Es el organismo más crucial del sistema judicial porque pone y saca a los jueces.
y está denunciado hace 5 años y la Corte no tiene ganas de decidir. 71 jueces. Te voy a dar un solo ejemplo que es impactante. Se hizo un concurso para cubrir, atención con esto, la Cámara Nacional Electoral. Si hay algo importante en la Argentina y más el año que viene habiendo elecciones es la Cámara Nacional Electoral. Bueno, se hace un concurso para cubrir la vacante, como siempre. Gana una mujer. Espectacular. ¿Qué más queremos? Gana una mujer, Alejandra Lázaro. Que no solamente gana porque hizo el mejor examen, Alejandra Lázaro, sino que además es secretaria del tribunal para el cual está concursando, o sea que tiene una experiencia fenomenal, conoce el fuero, conoce a los jueces, a los otros 2 que son parte del tribunal, tiene bien aceitado el mecanismo. Sin embargo, el presidente no nombró a la que ganó el concurso, que era una mujer, sino que nombró, atención con esto por favor, nombró a Daniel Bejas. Ya sabemos que el presidente Fernández no tiene aprecio por el mérito, pero se supone que el gobierno que tiene un ministerio de la mujer debería considerar estas cosas. Pero eligieron a Bejas, que además de no haber ganado, además de no ser mujer y además de no tener experiencia en ese lugar, escuchen esto por favor, fue durante 10 años apoderado del peronismo en la justicia y además fue quien sobreseyó a Mansur como juez y fue abogado de Alperovich. Esa persona va a ser juez, ¿se entiende, no? Un juez militante a la justicia electoral. Aquel dicho del zorro cuidando a las gallinas queda chico. Queda chico. Y a esto hay que sumarle el procurador, ya lo sabés, te lo cuento rápido, pero ya casi está definido el partido. Entre la voracidad del oficialismo y las internas que hay en la oposición, listo, ganó Cristina. Ganó Cristina. Perdón que la nombré tanto, viste que ahora está mal nombrar a Cristina. Parece que estuvimos el otro día 2 horas en lo de Mirta hablando con mi viejo, con Fernández Díaz, con Laura Di Marco, todo. Y la única crítica que había era que nombramos mucho a Cristina. Claro, no están acostumbrados a escuchar. Es el personaje político más relevante. Es el personaje político. 10 años. Y todas las decisiones de las que estamos comentando que giran en torno a la justicia nacen de ella, siendo una persona que tiene 8 causas elevadas a juicio oral por el mismo delito que es corrupción, defraudación al Estado que ella dirigió. Es medio patético a esta altura, el nivel de debate es muy flojo, hay que buscar gente más talentosa para la usina de difamación que tienen, que están ahí en las redes sociales, muy endebles, muy patéticos. De todo modo quiero decir 2 cosas, yo creo que es porque les sorprende escuchar Cristina a secas, ellos están acostumbrados a escuchar sí Cristina, cómo no Cristina, lo que diga Cristina. Igual vamos a hacer un ejercicio y a partir de ahora le vamos a decir Elizabeth, para que nadie se ofenda y no nos tengan que andar contando las cosas. Elizabeth, con esto, vino a quedarse con la justicia y lo logró. Lo logró. En tiempo récord y en plena pandemia. Con la complicidad de Alberto Fernández, que cambió el sillón de Rivadavia por arreglarle todas las causas a su vicepresidente, quien él mismo había llamado, y cito textual, cínicamente delirante, y que también la había acusado de ser instigadora del encubrimiento al atentado de la AMIA. Yo creo que a esta altura la Argentina podría aplicar para el libro Guinness de los récords. Tenemos la Corte Suprema más lenta, la vicepresidente más rápida, y si nos aceptan me valentono y propongo también al presidente más contradictorio. Así que te adelanto un último tema cortito. Vieron que el martes, además del fallo de la Corte, hablaron Alberto y Kicillof. Y ambos hablaron de la pandemia en pasado y de la vacuna en presente. Ni la pandemia terminó ni la vacuna llegó. Hay un problema con la vacuna, digo, después te voy a Bueno, ahora vamos a charlar de la vacuna. Yo tengo mucha información, también quiero que peloteemos eso y quiero escuchar la opinión de Mariana y de Luis Juez también. Pero Axel Kicillof dijo, la vacuna cambió todo. ¿Qué vacuna? Es espectacular que el Estado esté avanzando en negociaciones con Rusia, con Oxford, con quien sea, para tener una vacuna rápido. Pero decir la vacuna cambió todo. Cuando hoy la propia Carla Bisotti tuvo que desdecirse, decir que al final no va a ser obligatoria y que no hay ningún contrato firmado. Contradijo el justamente propio Ginés González García dijo Daniel no va a ser Goyán. obligatoria, después que la misma Bisotti dijo va a ser obligatoria. Le digo, la frase de Kicillof, la vacuna cambió todo, como si la vacuna existiera. No existe ni en Argentina ni en el mundo. Como si fuera una realidad y no solamente una esperanza. Y Alberto habló de etapas superadas. Cuando en realidad, y acá me quiero meter porque sé que esto te importa, ¿qué pasa con los rebrotes? ¿Qué pasa con las vacunas? Santi, tenés información. Sí. Los dirigentes más responsables saben que ahora lo que hay que hacer es trabajar más que nunca, sin exitismo, basta del exitismo, hasta acá llegamos por el exitismo vacío. Están trabajando en serio los que de verdad se están preocupando y los especialistas que miran esto, para poder resistir los muy probables rebrotes que vengan, como está pasando en Europa, sin generar una nueva destrucción económica como la que ya sufrimos.
Lo que contaban los especialistas, los que están encargados de analizar el tema en la Ciudad de Buenos Aires es, ¿la vacuna es un beneficio? Por supuesto, es excepcional. Ojalá llegue mañana la vacuna. Ahora, ¿qué pasa? La vacuna no evita cantidad de contagios, no evita rebrotes. La vacuna, por suerte, como no está aprobada en su totalidad la fase 3, se va a dar a pacientes con riesgo. Los pacientes que tienen comorbilidad, los que están en la población de riesgo. Entonces la vacuna lo que hace es, por suerte y gracias a Dios, evitar muertes, alivianar el sistema de salud. Esa parte es la que más esperanza genera. Pero no evita los rebrotes, no evita otros casos de contagio, porque además van a llegar entre 9 y 12 millones de vacunas operativas, estamos en una población de 44 millones, eso es lo que tiene que pensar la política, y sobre todo algo de lo que no se habla, y quiero escuchar a Mariana y a Luis también con este tema. ¿Qué pasa con las clases? ¿Qué onda con las clases? En todos los países europeos donde están volviendo a cerrar, todos, absolutamente todos, coinciden en algo. Vuelven a cerrar, pero con las escuelas abiertas. Es un crimen lo que se está haciendo con las clases, es un crimen lo que se está haciendo con la educación. Angela Merkel, una de las dirigentes políticas más importantes del mundo, dijo, textual, si algo aprendimos de la pandemia es que las escuelas deben quedar abiertas. ¿Y saben cuál es el problema acá? Que en Argentina no se consideró nunca la educación una actividad esencial. ¿Ustedes entienden eso? Con un grado de cinismo increíble, los mismos gremios que hacen paros eternos cuando se discuten salarios y dicen que la educación es lo más importante del país, ahora están militando que las clases no sean esenciales. Siguen militando el quédate en casa. Siguen militando sus privilegios. Siguen militando que los pibes pierdan un año irrecuperable. El gobierno decidió casi el primer día de cuarentena que las ferreterías eran esenciales. Lo digo con todo respeto porque obviamente son importantes las ferreterías, se rompe algo, hay que arreglarlo. Pero la educación sigue sin ser esencial. Los gremios docentes no quieren volver. Nadie se pregunta por qué y el gobierno no se anima a dar la discusión. El presidente a veces es rehén de su vice, a veces rehén de Grabois y muchas veces rehén de los gremios. Perder un año de clase es una catástrofe de la sociedad. Una sociedad que ya de por sí es desigual. Están todo el día hablando del mérito, hablando mal del mérito en pos de la igualdad y la redistribución y siguen encaprichados con los colegios cerrados. Yo no